Ya va tomando forma la iglesia, ¿verdad? Todavía el sábado anterior algunos que habían salido no regresaban, pero creo que ahora ya está más conformada. Nos da gusto que Dios les haya llevado con bien a visitar a sus familiares o hayan salido de vacaciones en fin de año y ya estén de vuelta. También algunos han regresado ya a casa, otros están por regresar. Qué bueno que Elizabeth y Jaciel todavía nos acompañan este sábado. El próximo estarán en Montemorelos. Así que gracias a Dios por estar esta mañana aquí. También podemos agradecer a Dios por la oportunidad de iniciar un nuevo año, un nuevo ciclo eclesiástico, en donde podemos poner nuestros talentos al servicio de Dios. La iglesia todavía está necesitando un director de ministerio infantil y estamos orando por él. Esperamos que ya lo tengamos, y si hay alguien que dice: pastor, yo puedo ayudar, véame a la salida. Y un maestro o una maestra de cuna también. Así que vamos a orar por eso. Y me siento contento porque esta tarde vamos a tener una reunión con los líderes de clubes, con los nuevos dirigentes de clubes, los consejeros, para empezar con un curso. Y bueno, la mecánica de la iglesia, las actividades nos llevan a crear un ambiente en donde podamos acercarnos más a Dios. Seguramente que ustedes han leído muchas veces la parábola del fariseo y el publicano, y seguro que han escuchado más de un sermón en relación a eso. Y quizás ustedes, como yo, nos hemos identificado o querido identificar inmediatamente con el publicano y decir: pues yo sí quiero salir justificado por esa puerta cuando llegue el momento. Y entonces quizás de manera inconsciente hemos desechado al fariseo y lo que él hacía. Esta mañana vamos a reflexionar una vez más en torno a lo que nuestro Señor Jesús dijo y cómo es que concluyó con lo siguiente: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la secta de los fariseos creía y enseñaba que la salvación se ganaba. Todavía algunos hoy día piensan que la salvación se gana. De allí que procuran hacer muchas buenas obras. ¿Será que en medio de nuestras filas en la iglesia adventista haya quien piensa que la salvación se gana? Inmediatamente nos aventuramos a contestar con un no, pero a veces nuestra vida, a veces nuestras actitudes parecieran indicar que sí queremos ganarnos la salvación. Sobre esa idea, los fariseos desarrollaron una religión que se basaba en el desempeño individual, y entonces estaba especializada en medir la conducta por medio de una serie interminable de reglamentos. Reglamentos que se vieron obligados a inventar con ese propósito, para que fuera medible. La teología de los fariseos terminó dividiendo a la gente en dos grupos. Los fariseos, o separados, ¿verdad? Y todas las demás personas. Dos grupos nada más. Los fariseos se portaban bien, las demás personas se portaban mal. Así como a veces de una tajada nosotros separamos y decimos: este es bueno, este es malo, este se salva, este se pierde, este hace cosas buenas, este hace cosas malas. Pero realmente es tan fácil dividir así. Los fariseos que se portaban bien y los demás que se portaban mal, ¿verdad? Tenían una diferencia muy marcada, por lo menos en la mente de los fariseos. Los fariseos tenían ganada la salvación. Los demás estaban irremediablemente condenados. Así de sencillo. Así que ellos se jactaban, pues, de ser salvos, de ser buenos, de hacer las cosas bien. Y quienes se involucraban en las prácticas de los fariseos, que exhibían muchas actitudes, estaban seguros de su propia justicia, y entonces
veían a las demás personas sin la posibilidad siquiera de poder salvarse y los despreciaban. La Biblia narra que Jesús se encontró con algunos fariseos que exhibían esta actitud, y a través de una parábola Él trató de ayudarlos a entender realmente cómo funciona la salvación. Y creo que la enseñanza que Él tuvo para ellos en esa ocasión muy bien es para nosotros hoy día. Y entonces Él empieza a decir: 2 hombres fueron al templo a orar. Esta mañana venimos al templo. Qué bueno que hayamos venido a orar. De paso, hay una iniciativa para que el templo se abra 1 hora antes, los sábados. Y así en escuela sabática lleguemos bien tempranito, ¿verdad? Pero tengamos antes de la escuela sabática momento de reflexión y de oración aquí en la iglesia, para el que desee venir un poco antes. Estos 2 hombres habían ido al templo con un mismo propósito: orar. Pero había una diferencia que por lo menos para ellos era muy marcada. Uno era fariseo y el otro era publicano, cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, no de rodillas, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Allí estaban los 2, recuerden. No soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero entonces el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí porque soy pecador. Les digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Y entonces nuestro Señor Jesús concluye la parábola diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Quizá lo primero que debemos resaltar en esta parábola, en esta ilustración, ¿verdad?, en este relato, es que los 2 hombres están en un acto de adoración. Los 2 hombres van al templo. Los 2 hombres van con la finalidad de orar. Es decir, la parábola muestra que el templo está abierto para todos. Y qué hermoso que podemos venir esta mañana y las puertas están abiertas. Quizás alguien podría decir: pastor, pues yo vine porque mi mamá me trajo. Qué bueno que tu mamá te trajo, ¿sí? Pues yo vine porque si no me van a poner falta, y después el pastor me va a preguntar: hermano, ¿y por qué no vino? Sea cual sea la razón por la cual estás aquí, qué bendición, porque las puertas están abiertas para todos. Realmente la salvación también está disponible para todos. La parábola muestra eso, y aunque los fariseos pensaban que solamente ellos tenían derecho de estar en la presencia de Dios, la parábola enseña que Dios reconoce a todos, que Él nos ve, que Él oye y que mira nuestro corazón. Muestra que lo más importante para Dios son los motivos que nos traen al templo y la actitud que nosotros tenemos delante de Él. A veces nosotros vemos quién vino, quién no vino, cómo vino vestido, qué trajo, qué no trajo, qué nos contó, qué dejó de contarnos, a qué hora llegó, a qué hora se fue, qué hizo, qué no hizo. Pero Dios mira los motivos, Dios mira las actitudes, cosas que a veces nosotros no podemos ver. Y entonces esto desde luego fue un fuerte golpe para los fariseos, de convertir o de querer convertir su sola presencia en el templo, ¿verdad?, y los ejercicios religiosos en actos que iban acumulando méritos, sin tomar en cuenta la condición del corazón, es decir, la razón por la cual iban.
La parábola también demuestra que la asistencia del fariseo al templo no tenía nada que ver con adorar a Dios. Esta mañana hemos venido a adorar a Dios. Jamás debiéramos olvidarlo. Los fariseos no tenían eso en su mente. ¿Por qué? Porque ellos querían acumular méritos. El fariseo estaba en el templo por intereses personales, con la finalidad de informarle a Dios acerca de sus últimos logros y para recordarle a Dios las razones por las cuales él merecía la salvación. Cuando el fariseo hablaba no se refería a Dios sino a él mismo. De hecho estaba, dice la Biblia, orando consigo mismo. Y si el nombre de Dios aparece en la oración es porque él deseaba impresionar con su hoja de servicios, ¿verdad? Quería impresionar a Dios. El fariseo no vino al templo para compartir con sus hermanos, porque no tenía interés de juntarse con los demás. Él era exclusivo, él era privilegiado. ¿Cómo mezclarse con la gentuza? De hecho, el culto del fariseo es un culto individual. ¿Por qué es un culto? Sobre sí mismo. Mientras los demás usan su tiempo para alabar a Dios o para buscar perdón y ayuda, este fariseo prefiere usar su tiempo alabándose a sí mismo y explicando por qué no tiene necesidad de perdón. Cuando se escribe a la iglesia de la Odisea, una de las características es que cree que es rica y que no tiene necesidad de nada. Qué hermoso cuando sentimos la necesidad de Dios. Ese debe ser el motivo. Ese debe ser el motivo de nuestra adoración. Y me refiero a necesidad no solo material o por algún problema, por alguna situación adversa que estemos pasando, sino una necesidad espiritual, para ser saciados como el salmista, ¿verdad? Que decía que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama nuestra alma por Dios. Este fariseo fue al templo porque al ir iba acumulando puntos, ¿verdad? Iba acumulando puntos para su salvación. Además, si lo veían de pie y lo veían orando, iban a pensar que era un hombre espiritual. Cuando la gente ve que alguien va con una Biblia debajo del brazo, ahí va el hermano. Y a veces se burlan, ¿verdad? Pero a algunos les gusta, ¿verdad? Sí, el hermano. Y algunos todavía se atreven a decir: hey, hermano, pide por mí. Yo no voy a la iglesia, pero tú sí. Este hombre estaba de pie orando para que los demás pensaran que era muy espiritual. Eso era lo que él deseaba. Elena de White dice lo siguiente en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 116. El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. Qué tremendo. A continuación se describe la oración del fariseo, ¿verdad? Una mezcla de justificación propia, comparación con los otros y una tremenda ignorancia de lo que es la persona de Dios. El resultado final es la salvación por obras y una religión que se convierte en una carga y que termina en frustración. Y entonces de la experiencia de este hombre nosotros podemos extraer algunas lecciones, porque a veces juzgamos a los fariseos y no vemos que los fariseos también tienen cosas buenas. A veces algunos quieren hacer la vida miserable a los demás y
pretenden enseñar a los demás que la salvación se la tienen que ganar. Tienen que hacer algo para obtenerla. El fariseo tiene este concepto como la base de todas sus creencias, produciendo este tipo de adoración y de oración egocéntrica, ese afán por aparentar. Y qué tentación para nuestro tiempo esa, el querer tener una buena apariencia. Y no me refiero solamente a una apariencia física, sino a una apariencia de un concepto que los demás tengan de nosotros. Y entonces nos alegramos cuando los demás piensan que nosotros somos piadosos, que los demás piensan que nosotros somos buenos cristianos, que los demás piensan que yo sí estudio y que tengo puro 7 ahí en la lección de escuela sabática, ¿verdad? En la clase. ¿Qué es lo que los demás piensan acerca de mí? La apariencia. El fariseo tiene ese concepto, quiere aparentar, esa obsesión también por compararse con otros. Por compararse con otros y ese descuido en conocer a Dios y experimentar su gracia y su perdón. ¿Cuánto daño le hizo al fariseo y también puede hacernos a nosotros una religión que se basa en la idea de ganar la salvación por las obras que nosotros hacemos para Dios? Y a lo mejor inmediatamente rechazamos ese pensamiento y decimos, no, yo lo que hago, lo hago por amor, lo hago porque quiero servir a Dios, porque quiero servir a la iglesia. Pero debiéramos ser muy cuidadosos que nuestro servicio, ¿verdad?, venga como resultado de esa relación por el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Y entonces en ningún momento pensemos que de esa manera acumulamos puntos. Dice el libro de Fe y Obras en la página 16, no hay un punto que precisa ser considerado con más fervor y repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras y por buenas que éstas sean. O sea, no hay ni un solo mérito que pueda ser acreditado a nosotros con fines de salvación. Y claro, hay que buscar el equilibrio para entender la palabra de Dios. Jamás se está diciendo que las buenas obras son malas. Jamás se está diciendo que aquel que es salvo entonces ya no tiene que hacer nada. Creo que la teología es muy clara cuando presenta el resultado en la vida espiritual una vez que la persona ha recibido la salvación en Cristo Jesús. Y vienen frutos y vienen en abundancia, porque son precisamente el resultado de la relación con Dios. Pero la parábola continúa presentando el contraste de la actitud de la otra persona, el publicano, porque esta es una parábola de contrastes entre dos clases sociales, entre dos sistemas de adoración, entre dos sistemas de salvación, entre dos actitudes y también en contraste entre dos resultados. El publicano también estaba orando. Noten, van y oran los dos. Estaba orando también en el templo, pero su oración inmediatamente reconoce que él es un pecador. Que es un pecador. De hecho, estaba tan convencido de esto que ni siquiera se consideraba digno de acercarse a donde estaban los demás adoradores. Dice que estaba lejos, aparte. Y ni siquiera se dignaba a alzar los ojos a Dios. Se sentía avergonzado por sus faltas. Y era una evidente señal de arrepentimiento el que se golpeaba su pecho. Quizás hoy día a veces lo usamos como una expresión un tanto irónica, un tanto burlesca, cuando alguien dice, se da golpes de pecho. Sí, pero realmente esta persona estaba compungida. Iba con Dios para buscar su perdón, y el publicano reconocía que no tenía méritos propios, así que al reconocer que no tenía méritos propios no traía ninguna lista de lo que él había hecho, no la traía. El publicano no tenía tiempo tampoco para compararse con otros,
porque el peso de sus propias faltas delante de Dios era suficiente. Era suficiente, se sentía mal. Lo único que él podía decir era: Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, ten misericordia de mí. Para este hombre todo dependía de Dios. Por lo tanto, su adoración personal se centraba en la búsqueda de Dios. Para el fariseo todo dependía de lo que él hacía y su adoración era para él mismo. Y ya conocemos el resultado. Jesús dijo: el publicano se fue a su casa justificado, el fariseo, pues no. Déjenme sugerirles algunas lecciones de esta parábola. Ahora lo aplicamos a nosotros. Si alguien pretende ganar la salvación por sus propios méritos, se va a convertir en alguien orgulloso. Nos convierte en personas orgullosas. ¿Y cómo pasa? Bueno, pasa lentamente. Tal vez el fariseo ni siquiera se había dado cuenta. Fue un proceso lento. Pero no hay duda de que el fariseo estaba enamorado de sí mismo. Se sentía muy satisfecho de ser como era. Él se analizaba y ¿qué encontraba? Encontraba solamente cosas buenas. No tenía ni un defecto. Ni uno. Tanto narcisista, ¿verdad? Ni un defecto. Se comparaba con otros y siempre resultaba por encima de ellos, superior. Este señor fariseo, ¿verdad?, no hablaba de los encantos de Dios. No hablaba de los encantos de ser cristiano, de ser religioso, porque solamente se amaba a sí mismo. Había convertido la adoración que le correspondía a Dios como una forma de promoverse él mismo. Y entonces el templo era como una vitrina, ¿verdad?, como un escaparate en donde él iba y los demás lo podían ver. Qué tremendo. Aquí hay una advertencia para todos nosotros, ¿verdad? Él podía quizás pensar que al mirarse al espejo, Dios y las demás personas podrían estar agradecidos de que existiera. Y hay gente a veces así, que piensan o sienten que todo debe girar en torno a ellos. Se han vuelto orgullosos. Pero aquí hay una advertencia, ¿verdad?, para nosotros. Nuestra religión puede llegar a convertirse en una forma de mostrar el orgullo que hay en nuestro corazón. Debemos recordar que la salvación de nuestras almas no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Más bien, tiene todo que ver con lo que Cristo ya hizo. Esa es la esencia del Evangelio. Como seres humanos, caímos en pecado, pero la mano de Dios nos ha alcanzado donde estamos y nos ha rescatado. Se trata de un regalo de Dios para los que extienden la mano de la fe para recibirla, no para ganarla. Si nosotros permitimos que el orgullo se apodere de nosotros, vamos a terminar haciéndolo todo para gloriarnos a nosotros mismos y no para gloriar a Dios. Hay creyentes que se enorgullecen de su asistencia a la iglesia, de su servicio en algún departamento, de la forma como cumplen los principios de salud o de su fidelidad al devolver los diezmos y dar ofrendas. Se nos ha dicho que está fuera de lugar toda jactancia de nuestra parte acerca de los talentos o la victoria. Y no debemos olvidar cómo considera Dios el pecado del orgullo. Hay una cita también en palabras de vida del gran maestro que dice: no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable, el orgullo. Cuando buscamos a Dios y lo reconocemos, nuestros méritos no tienen lugar. Segunda lección para nosotros: si nos comparamos con otras personas, esto va a producir un espíritu de menosprecio o de envidia hacia los demás.
Porque hay una realidad. Cuando volteamos a nuestro alrededor, siempre vamos a encontrar personas que vamos a ver así, para bajito, pero para el otro lado donde no queremos voltear, vamos a encontrar personas que a unas las vamos a envidiar y a otras las vamos a menospreciar. Los pecados o faltas de otros no pueden justificar los nuestros. Porque el Señor no nos ha dado un modelo imperfecto. Nos ha dado como modelo al Inmaculado Hijo de Dios. Y cuando volteamos a vernos, descubrimos una realidad. Ya la había escrito San Pablo. Justos no hay ni uno. Todos somos pecadores. Todos. Pero bueno, entonces decimos, pero hay más pecadores que yo. ¿Sí? Y cuando tendemos a compararnos, entonces tendemos a justificarnos. Y decimos, bueno, yo sí vengo a la iglesia, miren cuánta gente no viene a la iglesia. Yo sí doy mis diezmos, hay otros que no dan. Entonces empezamos a hacer comparación. El fariseo creía que el ser humano podía ganarse la salvación y vivía pendiente de cómo le iba a los demás. Su santidad personal, su adoración, su servicio eran evaluados cuando él se comparaba con los otros. Por esta razón era muy importante para él encontrar defectos en las demás personas, porque en la medida que él encontrara más defectos en los demás, pues él salía bien librado. Y a veces esto se reproduce en algunas personas. Según la oración del fariseo, los demás, ¿qué eran? Ladrones, injustos, adúlteros. Entonces él presumía lo malo de los otros. Mientras peor los consideraba, más santo se sentía. Por eso cuando vio al publicano, él dijo, gracias Señor, porque no soy ni siquiera como este publicano. Es una señal de desprecio, ¿verdad? Una expresión de desprecio. Su hábito de vivir comparándose con otros no le daba tiempo de mirar a Dios, porque siempre se estaba mirando a sí mismo. No le daba tiempo para desear ser santo, porque ya lo era. No podía pedir perfección, porque ya la tenía. Qué tremendo, ¿no? Tomando en cuenta que estamos hablando de un tipo de espiritualidad que Satanás puede producir en nuestra mente, esto es increíble, ¿verdad? Porque si nos comparamos con otros, el diablo puede empezar a inducirnos a pensar que somos mejores. Y el enemigo no solo hacía eso en tiempos del fariseo, sino que hoy también algunos piensan que la vida cristiana es una vida de competencia. Y lamentablemente a veces se quiere explotar eso. Hermanos, tenemos un proyecto. Yo doy 5,000, yo doy 10,000. Y no, yo doy 12,000. La vida cristiana no es una vida de competencia. La vida cristiana es una vida de dependencia de Dios. Hay lugares donde las personas consideran que quienes no se visten como ellos, o no les gusta la música que ellos escuchan, o no comen lo que ellos comen, tienen problemas espirituales. Y estas actitudes tienen el potencial de dividir a las iglesias, o de hacer creer a algunos que son superiores a los demás, provocando que muchos abandonen la iglesia al percibir que no hay lugar para ellos. Déjenme les comparto lo que dice Romanos capítulo 14 y versículos del 10 al 12. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. No debiéramos compararnos. Tercera lección.
Ser fieles a Dios no es la causa de nuestra salvación, sino más bien la respuesta al Dios que nos ha salvado. Si somos fieles, debe ser como respuesta por la salvación que ya recibimos. Cuando el fariseo dijo ayuno 2 veces por semana y diezmo de todo lo que gano, no lo dijo como algo que estaba en la obligación de hacer para Dios, sino más bien como algo por lo que Dios estaba en la obligación de salvarlo. Es decir, yo ya hice mi parte, ahora tú haz la tuya. Qué tremendo, ¿no? El querer exigirle a Dios por lo que nosotros hemos hecho. Los actos de ayunar, de diezmar, hacían que el fariseo se viera muy bien ante sus propios ojos y a los de la iglesia. Pero Jesús dijo que este hombre descendió a su casa sin ser justificado. Y al final de cuentas, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué? Porque soy el director de un departamento y necesito presentar un programa. Porque no he visto a mis amigos toda la semana y pues quiero ir a chocarla con ellos. Porque pues tengo que enterarme de lo que no vi en el Face, pues que me lo platiquen. ¿A qué venimos a la iglesia? No debiéramos olvidar que el acto principal es un acto de adoración. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es justificarnos, perdonarnos. Y entonces que todos tengamos la oportunidad de salir por esa puerta justificados. Qué hermoso regalo de Dios, ¿verdad? Aquí hay algo importante que nosotros debiéramos entender. Si bien es cierto que somos llamados a una vida de fidelidad, también es cierto que la fidelidad no nos salva. La fidelidad más bien es la marca que distingue a los que han sido beneficiados con la salvación. He sido salvo, soy fiel. ¿Se dan cuenta? Es como la carreta que va aunada a los caballos. Pero hay que poner las cosas en su correcto lugar. Los caballos van delante de la carreta, no al revés. Primero viene la salvación y como resultado nuestra fidelidad. La experiencia del fariseo es una prueba de que la fidelidad por sí sola no produce salvación. Si así fuera, este hombre habría salido justificado delante de Dios. Su fidelidad, sin embargo, no era el resultado de amar a un Dios salvador, ni la respuesta al regalo inmerecido de la salvación. Su fidelidad era más bien el intento de un hombre por mostrar cuán bueno podía ser. Y esto es contrario a lo que la Biblia dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que estaba mal en la vida del fariseo no era que ayunara, o no era que diezmara de todo lo que ganaba. Eso estaba bien, y es lo que se esperaba de él. Pero pensar que por hacer esas cosas se hacía merecedor de la salvación, eso corrompía todo lo que él hacía. Es obvio que no ayunaba ni diezmaba por Dios, sino por él mismo. No le estaba dando nada a Dios, sino acumulando puntos, acumulando méritos para él mismo, y entonces le iba a cobrar la factura a Dios. ¿Podemos caer nosotros en el mismo error? Cuando leemos esta parábola podemos identificarnos inmediatamente con el publicano. No porque tengamos la misma actitud de él, sino porque él salió justificado y decimos, ay, yo quiero salir justificado, entonces nos colocamos del lado del publicano. Muchos deseamos la justificación del publicano, pero seguimos actuando como el fariseo. Aún hay personas que creen que por hacer cosas como diezmar, ayunar, dirigir la iglesia o predicar los convierte en buenos cristianos. Pero en realidad la parábola del fariseo y el publicano está allí para recordarnos que hay personas que tienen su corazón lejos de Dios, aunque diezmen, aunque ayunen, aunque vayan a la iglesia. Está allí para recordarnos que hay personas que van al templo a orar
sintiéndose superiores a los demás porque no han sido justificadas por Dios. Esta parábola está allí para que no olvidemos que lo que nos recomienda delante de Dios no son nuestras buenas obras, sino nuestro reconocimiento de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y entonces como último punto, nosotros debiéramos entender que cuando se trata de salvación, el asunto no está en ser buenos o en ser malos, sino en encomendarnos con fe en la gracia de Dios y perseverar, mantenernos en ella. En la parábola Jesús, si ustedes se dan cuenta, buscan con cuidado, en ningún momento nos dice quién era mejor de los dos, quién era el mejor, porque eso no era lo importante. Lo que Jesús nos dice es quién de los dos fue justificado. Eso sí es trascendental. Eso sí es lo más importante. El fariseo no se perdió por ser fariseo, sino por depender de eso para querer salvarse. ¿Sí? ¿Hay algo de malo en diezmar? ¿Hay algo de malo en venir a la iglesia? ¿Hay algo de malo en ayunar? Por supuesto que no. Pero el publicano no se salvó por ser publicano, sino que a pesar de serlo, él dependió de la gracia de Dios y entonces fue justificado. Cuando Jesús escogió a un fariseo para la parábola, estaba tratando de usar a alguien que representara lo mejorcito de la religión en ese tiempo. Lo mejor, un fariseo. Bueno, es que vivían muchas cosas que debían vivir la gente, pero por el motivo equivocado. Era como decirles a los que le escuchaban, aún sus mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero también escogió a un publicano y lo hizo para representar lo que consideramos peor, aquello que consideramos que no tiene remedio, aquello que consideramos que está desechado de parte de Dios. Era como decirles, hasta aquí llega mi gracia, porque no tiene que ver con el desempeño, sino con mi gracia incomparable por el ser humano. Es decir, si Dios te alcanza donde estás, si Dios alcanza a una persona, no es por lo que ella haga, es por lo que Dios es capaz de hacer a través de su gracia. Y a veces luchamos mucho con este pensamiento, porque hacemos selección de personas y decimos, no, este no. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que la salvación no está al alcance de alguien que la necesita? Al final de la parábola, ninguno de los dos es mejor que el otro. El publicano tenía sus problemas y tenía sus defectos. Él los conocía y estaba arrepentido por ellos. No pensemos que no quería mirar hacia arriba y que se daba golpes en el pecho por lo bueno que era. No. El fariseo, por otra parte, era un excelente religioso, pero gastó tanto tiempo siendo bueno que se le olvidó que para salvarse eso no cuenta. En esta parábola el centro es Dios y no los hombres. Dios es quien al final justifica. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Como cristianos y como miembros de iglesia, nosotros debemos imitar lo mejor del fariseo. ¿Y qué es lo mejor del fariseo? Su fidelidad a Dios. No hay duda de que la iglesia sería mejor si nosotros ayunáramos 2 veces a la semana, si diéramos los diezmos de todo lo que ganamos, así como el fariseo. Pero también debemos imitar lo mejor del publicano, su sinceridad, su arrepentimiento, su confianza en el perdón y el amor de Dios, su fe para seguir adelante a pesar de sus errores. Y entonces, si hacemos esto tomando lo mejor de ambos, encomendarnos en la gracia de Dios y pedirle que nos ayude a permanecer en ella, dejarnos que Él sea el que nos justifique, dejarnos que Él sea el que nos salve y no tratar de hacerlo por nuestros propios méritos. Y estoy seguro que lo hemos escuchado muchas veces, pero podemos caer en la trampa de pensar que estamos haciendo algo por conseguirlo.
No gastemos tiempo en mirarnos a nosotros mismos, en mirar a los otros, en decir yo lo puedo hacer mejor que él, o yo lo hice mejor que él, o cualquier cosa que pudiéramos decir. Cuando tendemos a compararnos, caemos en un error muy grande. No gastemos tiempo hablando de los defectos de los demás o de nuestras virtudes. En lugar de ello, digamos algo que recoja lo mejor del fariseo y lo mejor del publicano. Y quizás esta mañana, este mediodía, podíamos decir: Señor, soy pecador y como todo ser humano, dependo de tu gracia. Te ruego que me salves. Confío en ti y te amo. Por eso te acepto como mi Salvador. Por eso ayuno. Por eso diezmo. Por eso te sirvo y estoy dispuesto a darte toda mi vida. Dios quiera que cuando volvamos a leer la parábola de el fariseo y el publicano, no alabemos a uno y condenemos a otro, sino procuremos hacer y tomar lo mejor de cada uno de ellos. Que Dios les bendiga.